Antes de continuar con este video, queremos recordarte que estamos utilizando Prime XBT y que nos han facilitado varios códigos de $50 para ser repartidos entre nuestros seguidores. Prime XBT es una plataforma de trading en la que podemos comerciar con más de 30 activos en 4 mercados diferentes: criptomonedas, índices, divisas y commodities. A diferencia de otras plataformas de Forex, para utilizar Prime XBT no necesitas tener cuentas en divisas, ya que todas sus operaciones están basadas en criptomonedas. Desde que fue fundada en 2018, Prime XBT ha ganado una gran popularidad entre los traders profesionales de todo el mundo, ya que se encuentra disponible en más de 150 países. Si quieres tener la oportunidad de recibir uno de los códigos de $50, solo debes registrarte en la plataforma utilizando el enlace que dejaremos en la descripción de este video. Los códigos serán publicados durante los videos o a través de nuestro canal de Telegram y solo pueden ser cambiados una vez, por lo que debes estar atento a nuestras publicaciones, ya que los aprovecharán solo las primeras personas que los utilicen. Bienvenido nuevamente a tu canal favorito, Criptofortunas. Hoy en día, dadas las condiciones económicas actuales, invertir se ha convertido en una de las opciones utilizadas por las personas para preservar y hacer crecer su dinero para el futuro. Evidentemente, muchos nuevos inversores recurren a las criptomonedas por lo fácil y barato que resulta invertir en ellas, aunque esto signifique participar en un mercado considerado de alto riesgo por su volatilidad. Sin embargo, existen otros instrumentos financieros en los que podemos invertir, como la bolsa de valores. Aunque no lo creas, invertir en la bolsa puede ser algo seguro, sencillo y rentable, si se sabe controlar los riesgos y elegir las opciones correctas entre todas las disponibles. Si estás interesado en invertir en la bolsa, en este video te explicaremos cómo hacerlo de forma segura, con poco capital y minimizando los riesgos existentes. Recuerda que este video no es una recomendación de inversión, sino que se trata de brindarte información relevante que pueda ayudarte a la hora de tomar tus propias decisiones. Invertir en la bolsa es fácil si sabes lo que haces. Cuando hablamos de invertir en la bolsa, seguramente lo primero que llega a tu mente es que la gente suele perder mucho dinero en ella. Esto es algo que no podemos negar, pero sí debemos aclarar que esto sucede principalmente por las malas decisiones de los inversionistas. La gran mayoría de las personas pierden dinero al invertir en la bolsa principalmente por 3 razones. No tienen idea de cómo se comporta el mercado, compran para ver si sube de precio y por invertir en plataformas no reguladas que ofrecen ganancias millonarias y terminan siendo una estafa. Antes de comenzar a invertir, es necesario que comprendas que esto, salvo contadas excepciones, no te convertirá en millonario de la noche a la mañana. Al invertir en acciones de una empresa, estamos apostando a que su precio subirá a largo plazo, y una vez que abres una posición, deberás mantenerla por muchos años si quieres ver verdaderas ganancias. Debido a esto, hay una premisa muy importante que debes tener en cuenta si quieres comenzar a invertir. Nunca inviertas dinero que puedas necesitar a corto plazo. ¿Recuerdas que te dije que la principal razón por la que las personas pierden dinero al invertir son sus malas decisiones? Pues invertir dinero que necesitas muy pronto es una de ellas, ya que llegado el momento de la necesidad, tendrás que vender tus acciones para solventarla, privándote de obtener ganancias, o peor aún, produciéndote pérdidas económicas. Te preguntarás, ¿cómo es que invertir es fácil? ¿Qué necesito hacer para no perder mi dinero en el intento? La respuesta a estas preguntas es simple. Debes tener una estrategia planificada y apegarte a ella al pie de la letra. ¿Cuál es la mejor estrategia para comenzar a invertir? Actualmente existen cientos de estrategias de inversión que son utilizadas por traders profesionales en todo el mundo. Estas estrategias, aunque algunas más elaboradas y complejas que otras, están compuestas por 3 elementos principales, que son diversificación, dosificación y tiempo. A continuación hablaremos de cada uno de estos elementos para que tengas una mejor idea de lo que se trata. Diversificación. ¿Te imaginas lo que sucedería si decides invertir todo tu dinero en una sola empresa y de pronto su precio cae o simplemente se va a la quiebra? Exacto, perderías todo el dinero que invertiste en ella. Aunque en toda inversión este riesgo está presente, hay una manera de minimizarlo: la diversificación. Diversificar no es más que invertir en varios activos, con el propósito de protegernos de la eventual caída de uno de ellos. De esta forma, si a una de nuestras inversiones le va mal, las ganancias del resto nos garantizan que no perderemos todo nuestro dinero.
Para invertir directamente en varias empresas necesitaríamos mucho capital, pero podemos invertir en paquetes que incluyan, por ejemplo, las 500 mejores empresas del mundo a través de una herramienta conocida como ETF. Al invertir en un ETF automáticamente estamos invirtiendo en todas las empresas que están bajo ese contrato. Los ETF son administrados por grandes corporaciones como BlackRock, Vanguard, Global X, etc., que se encargan de negociar, comprar y vender las acciones de cada compañía según sea necesario. Las administradoras de ETF nos cobran una comisión por administrar nuestras acciones, pero esta comisión es muy baja y no tiene un mayor impacto en nuestras ganancias. Los ETF son uno de los instrumentos de inversión más utilizados en el mundo, debido a la seguridad que ofrecen a los inversores. Estas herramientas están reguladas y cumplen con los requerimientos de cada país en materia de inversión. Dosificación. La dosificación se refiere a que debemos estar invirtiendo en las herramientas que escogimos constantemente. Invertir no se trata de hacer un solo gasto, sino que iremos agrandando nuestra posición periódicamente a través del tiempo. Al invertir constantemente, promediamos el costo de las acciones. Esto lo haremos independientemente de si el mercado sube o baja. Cuando llega el momento de comprar, compramos, sin importar si el precio de la acción sube o baja. Para dosificar tenemos que destinar un porcentaje de nuestros ingresos a nuestras inversiones. Aunque podemos invertir con poco dinero, lo ideal es que destinemos entre el 15 y el 20% de nuestros ingresos para ello. Tiempo. Finalmente, uno de los factores más determinantes en cualquier tipo de inversión es el tiempo que le dediquemos a ella. Al invertir lo hacemos esperando ver ganancias a largo plazo que nos brinden cierta tranquilidad para nuestra vida futura. Una vez que tengas un plan de inversión establecido, deberás seguirlo a través del tiempo de manera constante, y solo así podrás disfrutar de la rentabilidad que has logrado con el paso de los años. Bueno, fortunitas, hasta aquí el video de hoy. Sería de mucha ayuda que nos apoyes con 3 cosas gratis: suscribirte, darle me gusta y escribir en los comentarios tu opinión personal sobre el video de hoy. Nos vemos muy pronto.